La tarde caía sobre Puebla con un calor que no perdonaba, un calor denso y viscoso que se pegaba a la piel como aceite hirviendo y convertía el aire en algo casi sólido, difícil de respirar. Era el verano de 1937, y la ciudad colonial, con sus muros de talavera descoloridos por el tiempo y sus campanarios que se alzaban contra un cielo manchado de violetas enfermizos, parecía hervir bajo un sol que se negaba a morir. Las sombras se alargaban sobre el adoquín irregular de la calle 5 de Mayo, proyectándose como dedos retorcidos que intentaban aferrarse a algo, a alguien, antes de que la oscuridad absoluta las devorara por completo. En el Panteón Municipal de la Piedad, entre las tumbas antiguas que se desmoronaban lentamente bajo el peso de décadas de abandono y olvido, un silencio antinatural reinaba sobre el lugar. No era el silencio pacífico de los cementerios bien cuidados, esos espacios de reflexión donde las familias llevaban flores frescas los domingos y susurraban oraciones con lágrimas discretas. No, este era un silencio podrido, cargado, el tipo de silencio que presiona contra el pecho y dificulta la respiración, como si el aire mismo estuviera contaminado por algo invisible pero terrible. Las cruces de hierro forjado, oxidadas hasta adquirir un tono rojizo que parecía sangre seca, se inclinaban en ángulos imposibles, como borrachos eternos intentando mantenerse en pie. Los nombres grabados en las lápidas de mármol agrietado ya eran ilegibles en muchos casos, borrados por la lluvia ácida, el viento y el olvido deliberado de una ciudad que prefería no recordar ciertos capítulos de su historia. Entre estas tumbas caminaba Elena Morales, una mujer de 32 años, cuyo rostro llevaba grabadas líneas profundas que no correspondían a su edad biológica, sino al peso acumulado de pérdidas que nadie debería cargar. Su piel, antes clara y suave según recordaban quienes la conocieron en su juventud, ahora lucía apergaminada, como cuero mal curtido, quemada por un sol implacable y por noches enteras de llanto seco cuando ya no quedaban lágrimas. Sus ojos, del color del café tostado, habían perdido hacía tiempo ese brillo que caracteriza a los vivos, reemplazado por una opacidad vidriosa, la mirada vacía de alguien que ha visto demasiado, que sabe demasiado y que ya no espera nada de este mundo excepto más dolor. Llevaba en las manos un ramo de claveles marchitos, flores baratas que había comprado esa mañana en el mercado de la Victoria con las últimas monedas que le quedaban después de pagar el alquiler de su cuarto en una vecindad infestada de ratas en el barrio de Santiago. Los tallos estaban flácidos, las cabezas de las flores caídas hacia un lado en una parodia de reverencia, y algunos pétalos ya habían comenzado a desprenderse, cayendo al suelo de tierra apisonada como lágrimas rojas que nadie recogería. Elena sabía que eran flores patéticas, indignas, pero era todo lo que podía permitirse. Su esposo, Miguel Morales, un obrero textil que había trabajado 12 horas diarias durante 20 años en las fábricas de la Constancia mexicana, yacía en una tumba sin lápida, marcada únicamente por una cruz de madera podrida que ella misma había clavado en la tierra con sus propias manos, llorando y maldiciendo en voz baja mientras los nudillos se le abrían con astillas que se infectaron días después. Miguel había muerto 3 meses atrás, en circunstancias que las autoridades se negaban a investigar y que los vecinos discutían solo en susurros temerosos, detrás de puertas cerradas y con las ventanas tapadas. La versión oficial, la que aparecía en los escasos 2 párrafos que el periódico local se dignó a publicar en la página 14, entre anuncios de aceite de hígado de bacalao y ofertas de zapatos importados, decía que Miguel Morales había sufrido un accidente industrial, una caída fatal desde una escalera mientras realizaba tareas de mantenimiento en la fábrica. Pero Elena conocía la verdad, una verdad que se retorcía en su estómago como una serpiente venenosa y que la despertaba cada noche empapada en sudor frío, gritando nombres que nunca debería pronunciar en voz alta. Miguel no había caído de ninguna escalera. Miguel había sido asesinado,
golpeado hasta la muerte con barras de hierro en un callejón oscuro detrás de la fábrica, por orden directa de don Patricio Villarreal, el hombre más poderoso de Puebla, dueño de la mitad de las fábricas textiles de la región, de 3 haciendas enormes en los alrededores, de concesiones mineras en Zacatlán, y según los rumores insistentes que circulaban como un virus entre los trabajadores, también propietario de burdeles, casas de apuestas clandestinas y de la lealtad comprada de casi todos los funcionarios públicos de la ciudad, desde el presidente municipal hasta el último policía de barrio. Miguel había cometido un error fatal, un error que Elena le había suplicado que no cometiera, arrodillándose frente a él y aferrándose a sus pantalones mientras lloraba y le rogaba que pensara en ella, en sus 2 hijos pequeños, en el futuro que podían perder. Pero Miguel, terco y lleno de una rabia justa que lo cegaba, había decidido organizar a los obreros de su fábrica. Había comenzado a distribuir panfletos impresos a mano en una prensa clandestina, exigiendo mejores salarios, jornadas laborales más cortas, condiciones sanitarias mínimas en los dormitorios, donde hacinaban a 50 hombres en espacios diseñados para 20. Había logrado reunir firmas, casi 200, y planeaba presentar una petición formal al sindicato controlado, por supuesto, por los mismos patrones contra los que se rebelaba. Don Patricio se enteró antes de que la petición llegara siquiera a redactarse formalmente. Siempre se enteraba. Tenía informantes por todas partes, hombres desesperados dispuestos a vender a sus propios compañeros por un peso extra, por la promesa de no ser despedidos, por puro miedo. Y la respuesta de don Patricio fue rápida, brutal y ejemplar. Miguel desapareció una noche al salir de su turno. Su cuerpo fue encontrado 3 días después en un basurero de las afueras, irreconocible, con las costillas rotas, los dientes arrancados, los dedos quebrados uno por uno. El mensaje era claro y estaba escrito con sangre en un lenguaje que todos los obreros de Puebla comprendían perfectamente. Esto es lo que pasa cuando desafías el orden establecido. Por cierto, si estas historias te atrapan tanto como a mí, suscríbete al canal y déjame en los comentarios desde qué parte de México o del mundo nos estás viendo. Tu apoyo hace que estas historias cobren vida. Elena se arrodilló frente a la cruz de madera podrida, hundiendo sus rodillas en la tierra seca y agrietada, que se adhería a su falda negra como garras minúsculas. Colocó el ramo de claveles marchitos contra la cruz, con manos que temblaban, no de frío en medio de ese calor infernal, sino de una rabia contenida que llevaba meses fermentando en su interior, transformándose en algo oscuro, denso, venenoso. Cerró los ojos con fuerza, apretando los párpados hasta que vio estrellas explosivas detrás de ellos, e intentó rezar. Pero las palabras del Padre Nuestro, que había recitado miles de veces a lo largo de su vida desde que era niña, y su abuela le enseñaba a juntar las manos con devoción, ahora se sentían vacías, huecas, como cáscaras de nuez sin contenido. ¿A qué Dios podía rezar en un mundo donde los monstruos como don Patricio Villarreal caminaban libres bajo la luz del sol, sonriendo en misas dominicales, estrechando manos de sacerdotes que aceptaban sus generosas donaciones sin hacer preguntas incómodas? Abrió los ojos y miró fijamente la cruz torcida. «Miguel», susurró, y su voz sonó ronca, quebrada, como si hubiera pasado días gritando, aunque en realidad llevaba semanas sin hablar con nadie, excepto con sus hijos, y solo para decirles que comieran, que se durmieran, que se callaran. «No sé qué hacer. Me dejaste sola con esto, con toda esta rabia que me está comiendo por dentro como ácido. ¿Qué se supone que haga? ¿Olvidar? ¿Perdonar? ¿Seguir viviendo como si nada hubiera pasado? Como si tú no hubieras existido? Como si tu muerte no importara?» El viento caliente sopló entre las tumbas, levantando pequeños remolinos de polvo que danzaban como espíritus inquietos antes de desvanecerse. Elena esperó, absurdamente, una respuesta, una señal, un susurro, algo, pero el cementerio permaneció en silencio, indiferente a su dolor, indiferente a todo. Fue entonces cuando escuchó pasos detrás de ella,
pasos lentos y deliberados que crujían sobre las hojas secas y las ramas quebradas que alfombraban los senderos descuidados del panteón. Se tensó de inmediato, su cuerpo entero convirtiéndose en un resorte comprimido, listo para saltar o huir. En Puebla, en el verano de 1937, nadie se acercaba a alguien en un cementerio con buenas intenciones. Se giró lentamente, preparándose para lo peor, y se encontró cara a cara con una mujer que no reconoció de inmediato, pero cuyo rostro le resultaba vagamente familiar. La mujer tendría unos 45 años, quizás 50. Era difícil saberlo con certeza porque la vida en Puebla envejecía a las personas de formas impredecibles. Vestía un traje negro sencillo, pero bien confeccionado. No el tipo de ropa que usaban las viudas pobres como Elena, sino algo de mejor calidad, con costuras rectas y tela que no estaba remendada. Su cabello, completamente gris, estaba recogido en un moño apretado en la nuca, y sus ojos, oscuros como pozos sin fondo, observaban a Elena con una intensidad que resultaba casi invasiva, como si pudieran ver a través de su piel y leer directamente los pensamientos que se agitaban caóticos en su mente. «Elena Morales», dijo la mujer, y su voz era grave, controlada, sin matices de emoción, pero cargada de autoridad. No era una pregunta, era una afirmación. Sabía quién era Elena, lo cual significaba que había venido buscándola específicamente. «¿Quién es usted?», preguntó Elena, poniéndose de pie con dificultad, sus rodillas protestando con crujidos dolorosos. «¿Qué quiere de mí?». La mujer dio un paso más cerca, reduciendo la distancia entre ellas, pero manteniendo todavía un espacio respetuoso, como si comprendiera que Elena estaba al borde del colapso, y cualquier movimiento brusco podría hacerla huir o atacar. «Me llamo Inés Carranza», respondió, «y vengo a ofrecerte algo que probablemente creías que ya no existía en este mundo. Una oportunidad de justicia». Elena soltó una risa amarga, un sonido áspero y desagradable que salió de su garganta como vidrio roto. «¿Justicia? ¿En Puebla? ¿En México? No sea ridícula, señora Carranza. Aquí no hay justicia, solo hay poder y miedo. Los que tienen el poder hacen lo que quieren, y los que no lo tenemos nos callamos y sobrevivimos como podemos, o hablamos y morimos. Mi esposo habló y ahora está muerto. Esa es toda la justicia que existe». Inés asintió lentamente, sin contradecirla. «Tienes razón», dijo. «La justicia oficial, la que viene de los tribunales y de las leyes escritas en papel bonito, esa no existe para gente como nosotras. Pero hay otro tipo de justicia, la que se toma con las propias manos, cuando ya no queda otra opción, la que se construye desde las sombras, porque en la luz solo reinan los monstruos». Elena la miró fijamente, intentando descifrar si esta mujer estaba loca, si era una provocadora enviada por don Patricio para tenderle una trampa, o si, contra toda lógica y contra toda esperanza, estaba diciendo la verdad. «¿Por qué me dice esto? ¿Qué gana usted viniendo aquí, arriesgándose a ser vista hablando conmigo?» Inés dio otro paso hacia adelante, y ahora Elena pudo ver que tenía una cicatriz delgada, pero profunda, que recorría su mejilla izquierda, desde el pómulo hasta la comisura de los labios. Una marca que hablaba de violencia pasada, de dolor superado, pero no olvidado. Porque don Patricio Villarreal no solo mató a tu esposo, Elena. Hace 10 años mató a mi hermana. La violaron sus hombres primero, durante días, en el sótano de una de sus propiedades en Cholula. Luego la tiraron en un canal de riego como si fuera basura. Tenía 17 años. Su único crimen fue rechazar los avances de uno de los hijos de don Patricio cuando trabajaba como sirvienta en su casa. Elena sintió que algo se aflojaba en su pecho, algo que había estado apretado y rígido desde la muerte de Miguel. No era alivio, exactamente, pero era reconocimiento. El reconocimiento de que no estaba sola en su dolor, de que había otras personas, probablemente muchas, que llevaban cicatrices similares, visibles e invisibles, cortesía del mismo monstruo. «¿Y qué propone que hagamos?», preguntó Elena, su voz ahora más baja, más cuidadosa.
No podemos matarlo. Está rodeado de guardias armados día y noche. Vive en una fortaleza. Y aunque lográramos acercarnos a él, nos matarían antes de que pudiéramos tocarlo. Y nuestras muertes no cambiarían nada. Don Patricio sería reemplazado por su hijo, o por su socio, o por el siguiente tirano que esté esperando su turno. Esto nunca termina. Tienes razón otra vez, admitió Inés. No podemos matarlo directamente, pero hay algo que podemos hacer, algo que lo herirá en lo que más valora, su imagen, su reputación, su capacidad de esconderse detrás de una fachada de respetabilidad. El próximo mes, su hijo menor, Rodrigo Villarreal, se casa con la hija del gobernador del estado. Va a ser el evento social más grande de la década en Puebla. Políticos, empresarios, la iglesia, la alta sociedad, todos estarán allí. Don Patricio ha invertido una fortuna en hacer de esa boda una demostración de su poder absoluto. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo?, preguntó Elena, aunque una parte de ella ya comenzaba a intuir hacia dónde se dirigía esta conversación. Inés se acercó aún más, hasta que Elena pudo oler su perfume, algo floral pero marchito, mezclado con el olor a tierra de cementerio que parecía adherirse a todo en este lugar. Porque tú, Elena Morales, vas a ayudarnos a convertir esa boda en una pesadilla que nadie olvidará. Vas a ayudarnos a exponerlo frente a todos, a mostrarle a esa ciudad hipócrita quién es realmente el hombre al que aplauden y admiran. Y cuando terminemos, su nombre no será sinónimo de poder, sino de horror. Elena guardó silencio por un largo momento, mirando hacia la tumba de su esposo, hacia esa cruz torcida y podrida que era todo lo que quedaba de un hombre bueno que había intentado hacer lo correcto y había pagado el precio más alto. Luego miró de nuevo a Inés Carranza, a esa mujer marcada por cicatrices visibles e invisibles, y en sus ojos vio reflejada su propia rabia, su propia sed de algo que se pareciera a la justicia, aunque solo fuera una sombra distorsionada de ella. «Dígame qué tengo que hacer», dijo finalmente Elena, y al pronunciar esas palabras sintió que cruzaba un umbral del que no habría retorno. Su vida, que ya estaba en ruinas, estaba a punto de tomar un rumbo aún más oscuro y peligroso, pero al menos, pensó, sería un camino que ella elegiría. Al menos moriría sabiendo que había luchado. En el año 2024, casi 90 años después de aquellos eventos que marcaron a Puebla con una cicatriz invisible pero permanente, la periodista Laura Mendoza llegó a la ciudad con una maleta pequeña, una grabadora digital y una obsesión que la había consumido durante los últimos 3 años de su vida. Tenía 38 años, un rostro angular de rasgos marcados por noches de insomnio dedicadas a investigar archivos olvidados, y una reputación creciente en círculos académicos como especialista en crímenes históricos no resueltos del México postrevolucionario. Pero esta investigación era diferente. Esta no era solo un artículo para una revista académica de tirada limitada. Esto era personal de una manera que Laura apenas comenzaba a comprender. Su abuela materna, Catalina Morales, había muerto 6 meses atrás, a los 93 años, en un asilo de ancianos en la Ciudad de México. En sus últimos días de lucidez intermitente, interrumpida por episodios de demencia que la transportaban a décadas pasadas, Catalina había comenzado a hablar de cosas extrañas. Hablaba de una boda maldita en Puebla, de un banquete del que nadie salió ileso, de secretos enterrados bajo capas de silencio oficial y terror colectivo. Al principio, las enfermeras y la familia asumieron que eran delirios producto de la edad y la medicación, fragmentos inconexos de pesadillas mezclados con recuerdos distorsionados. Pero una tarde, días antes de morir, Catalina agarró la mano de Laura con una fuerza sorprendente para alguien tan frágil y le susurró con una claridad aterradora: «Tu bisabuela Elena, búscala en los archivos de Puebla, la boda Villarreal de 1937. Prometiste que contarías la verdad». Laura nunca había hecho tal promesa, pero su abuela insistió con tal convicción que Laura, más para tranquilizarla,
que por verdadera curiosidad inicial, prometió que investigaría. 3 semanas después, Catalina murió en su sueño y Laura se encontró con una herencia inesperada, una caja de metal oxidada que su abuela había guardado durante décadas en el fondo de su armario, envuelta en trapos viejos y escondida detrás de zapatos que nunca usaba. Dentro de esa caja había documentos amarillentos, fotografías desteñidas, recortes de periódicos quebradizos y, lo más perturbador, un cuaderno de tapas de cuero gastado lleno de una escritura minúscula y apretada que detallaba, con una meticulosidad obsesiva, los eventos que precedieron y siguieron a una boda que, oficialmente, nunca tuvo nada de extraordinario. Laura pasó semanas descifrando ese cuaderno. La caligrafía era difícil, anticuada, y muchas páginas estaban manchadas con agua o con algo que parecía haber sido lágrimas. Pero conforme avanzaba en la lectura, una historia comenzó a tomar forma, una historia tan perturbadora que Laura tuvo que detenerse varias veces para verificar fechas, para buscar confirmaciones externas, para asegurarse de que lo que estaba leyendo no era ficción elaborada o el producto de una mente enferma. Pero los detalles coincidían demasiado bien. Los nombres que aparecían en el cuaderno aparecían también en registros públicos, en actas de defunción archivadas, en notas breves al pie de periódicos de la época. Y lo más escalofriante, muchas de esas personas habían desaparecido o muerto en circunstancias extrañas en los meses siguientes a agosto de 1937. Ahora, Laura caminaba por las calles del centro histórico de Puebla en una mañana de octubre sorprendentemente fresca, con una brisa que arrastraba el olor a pan recién horneado de las panaderías coloniales, mezclado con el escape de autobuses urbanos que pasaban rugiendo por avenidas estrechas, nunca diseñadas para el tráfico moderno. La ciudad había cambiado, por supuesto. Los tranvías de antes habían sido reemplazados por taxis amarillos y aplicaciones de transporte. Los edificios coloniales ahora albergaban cafeterías hipster con wifi gratis y Starbucks en esquinas históricas. Pero la arquitectura básica permanecía intacta. Esos mismos muros de talavera, esas mismas cúpulas barrocas, esas mismas calles empedradas sobre las que Elena Morales había caminado casi un siglo antes, cargando su dolor como una cruz invisible. Laura se dirigía al Archivo Histórico Municipal, ubicado en un edificio del siglo XVIII que olía a papel viejo, a moho persistente y a ese aroma particular de la historia acumulada que todos los archivos del mundo parecen compartir. Había solicitado con semanas de anticipación acceso a documentos específicos, registros civiles de 1937, actas de matrimonio, obituarios de periódicos locales y cualquier documentación relacionada con la familia Villarreal. La archivista, una mujer de unos 60 años con lentes gruesos que descansaban en la punta de su nariz y un aire de severa eficiencia burocrática, la recibió con una mezcla de curiosidad profesional y ligera desconfianza. ¿Qué tipo de investigación está realizando exactamente?, preguntó la archivista mientras guiaba a Laura a través de pasillos estrechos, flanqueados por estanterías metálicas, que se alzaban hasta el techo, cargadas con cajas de archivo etiquetadas con años, que se extendían hacia el pasado, como un túnel del tiempo de cartón y papel. Laura había preparado una respuesta vaga, pero creíble. Estoy escribiendo un libro sobre la vida cotidiana en Puebla durante la década de 1930, respondió con una sonrisa que esperaba luciera académica e inofensiva. Me interesan especialmente las bodas de la alta sociedad, como eventos que reflejaban las tensiones políticas y sociales de la época postrevolucionaria. La familia Villarreal era prominente en ese periodo, así que sus eventos sociales son relevantes para mi investigación. La archivista asintió lentamente, pero Laura notó un destello extraño en sus ojos, algo que podría haber sido reconocimiento o quizá advertencia. Villarreal, murmuró la mujer mientras sacaba una escalera plegable y comenzaba a trepar para alcanzar cajas en los estantes superiores. Ese nombre no lo escucho hace mucho tiempo. Solían ser muy poderosos aquí, muy poderosos y muy complicados.
Bajó 2 cajas polvorientas y las colocó sobre una mesa de lectura con un golpe seco que levantó una nube de partículas que danzaron en el rayo de luz que entraba por una ventana alta. Aquí están los registros del 37. Si encuentra algo interesante, me gustaría saberlo. Hace años que nadie viene a preguntar por esa familia. Laura pasó las siguientes 5 horas inclinada sobre esos documentos, tomando fotografías con su teléfono celular de cada página relevante, transcribiendo nombres y fechas en su laptop, construyendo lentamente un mapa mental de conexiones. Y allí, en una acta de matrimonio fechada el 14 de agosto de 1937, encontró lo que buscaba: Rodrigo Patricio Villarreal Mendoza y Ana Sofía Guzmán Torres, unidos en matrimonio en la Catedral de Puebla, ceremonia oficiada por el obispo auxiliar. La lista de testigos era un quién es quién de la élite poblana de la época: políticos, empresarios, hacendados, y en la esquina inferior del documento, casi como una nota al pie añadida posteriormente con tinta diferente, había una anotación críptica que hizo que el pulso de Laura se acelerara. Evento suspendido temporalmente por disturbios no especificados, reanudado en ubicación alternativa. Disturbios no especificados. Laura sabía por el cuaderno de su bisabuela que esa frase burocrática y neutral ocultaba algo mucho más oscuro. Sacó más fotografías, luego pidió acceso a los periódicos de agosto de 1937. La archivista, ahora claramente intrigada por el interés de Laura, trajo ejemplares encuadernados de El Diario de Puebla y La Opinión, los 2 principales periódicos de la época. Laura hojeó las páginas amarillentas con cuidado extremo, consciente de que el papel se desintegraría si aplicaba demasiada presión. Y allí, en la edición del 16 de agosto de 1937, encontró un artículo breve en la página 5, apenas 3 párrafos bajo el titular neutro: Celebración nupcial de distinguida familia concluye exitosamente. El texto era una pieza maestra de evasión periodística. La unión matrimonial del señor Rodrigo Villarreal y la señorita Ana Sofía Guzmán se llevó a cabo con gran concurrencia de invitados distinguidos de nuestra sociedad poblana, a pesar de un percance menor durante la recepción que requirió atención médica para algunos invitados debido a una posible intoxicación alimentaria leve. La ceremonia concluyó satisfactoriamente. Las familias Villarreal y Guzmán expresaron su gratitud a todos los asistentes y solicitaron privacidad durante este tiempo de celebración familiar. Intoxicación alimentaria leve. Laura leyó esas 3 palabras una y otra vez. El cuaderno de Elena Morales contaba una historia radicalmente diferente. Según ese relato manuscrito, lo que ocurrió en esa boda no fue una intoxicación leve, sino un envenenamiento masivo deliberado que dejó a 17 personas hospitalizadas y a 3 muertas en las semanas siguientes. Y el objetivo principal del veneno no había sido alcanzado. Don Patricio Villarreal había sobrevivido, pero la conspiración que intentó asesinarlo había sido descubierta y aplastada con una brutalidad que resonó durante décadas. Laura cerró el periódico con cuidado y miró a su alrededor en el archivo silencioso. Se preguntó cuántas otras historias estaban enterradas en estos estantes, ocultas detrás del lenguaje burocrático, de eufemismos periodísticos, de silencios deliberados. Puebla, como el resto de México, tenía capas y capas de verdades no dichas, de violencias normalizadas, de memoria suprimida. Necesito encontrar a alguien que haya conocido a estas personas, pensó Laura. Alguien de esa generación que todavía esté vivo y dispuesto a hablar. Sacó su teléfono y comenzó a hacer llamadas. 3 días después, Laura se encontraba sentada en la sala modesta pero limpia de un departamento en la colonia El Carmen, frente a Héctor Villarreal Sánchez, un hombre de 86 años, con manos temblorosas por Parkinson y ojos sorprendentemente alertas, que la observaban con una mezcla de curiosidad y recelo. Héctor era el sobrino lejano de Rodrigo Villarreal, el novio de aquella boda maldita, y aunque era apenas un niño de 7 años en 1937,
Recordaba fragmentos de lo que había ocurrido, porque su padre había estado entre los invitados que terminaron hospitalizados. Laura encendió su grabadora después de explicarle el propósito de su visita y obtener su consentimiento para grabar. Héctor sirvió café aguado en tazas despotilladas y se acomodó en su sillón reclinable, con un suspiro largo que sonó como si llevara décadas contenido. Nunca pensé que alguien vendría a preguntar por eso, comenzó Héctor, su voz rasposa, pero firme. Mi familia me prohibió hablar de la boda durante toda mi vida. Decían que era peligroso, que los Villarreal tenían memoria larga y oídos por todas partes. Pero don Patricio murió en el 64, su hijo Rodrigo en el 82, y todos los demás ya están bajo tierra. ¿A quién podría importarle ahora lo que un viejo cuente? A mí me importa, respondió Laura inclinándose hacia adelante. Y creo que a muchas otras personas también les importaría si supieran la verdad. Héctor tomó un sorbo de su café y miró por la ventana hacia la calle, donde niños jugaban fútbol gritando con alegría. La verdad, murmuró, la verdad es que don Patricio Villarreal era un demonio con forma humana. Controlaba Puebla como si fuera su feudo personal. Decidía quién trabajaba y quién no, quién comía y quién pasaba hambre. Si te atrevías a contradecirlo, desaparecías. Así de simple. No había juicios, no había advertencias, solo desapariciones. Mi padre, continuó Héctor, trabajaba como contador en una de las fábricas de don Patricio. Era un hombre bueno, honesto, que nunca se metía en problemas. Pero tenía un amigo, Miguel Morales se llamaba, que era activista obrero. Y ese Miguel empezó a organizar protestas, a pedir mejores condiciones. Don Patricio lo mandó matar. Lo golpearon hasta matarlo y dejaron su cuerpo tirado como basura. Laura asintió, tomando notas mentales. Miguel Morales, el esposo de Elena Morales, mi bisabuela, pensó. Todo conecta. Después de eso, Héctor siguió. La viuda de Miguel, Elena se llamaba, creo, desapareció por un tiempo. Nadie sabía dónde estaba. Y luego vino la boda de Rodrigo, el hijo de don Patricio. Iba a ser un evento enorme, una demostración de poder. Invitaron a más de 300 personas. La ceremonia en la catedral, la recepción en los jardines de la hacienda Villarreal, en Cholula. Héctor hizo una pausa, sus manos temblando más notablemente, mientras dejaba la taza sobre la mesita auxiliar. Mi padre me llevó con él. Yo era pequeño, pero recuerdo cosas. Recuerdo los jardines hermosos, llenos de flores blancas y guirnaldas doradas. Recuerdo la orquesta tocando valses. Recuerdo las mesas largas, cubiertas con manteles blancos y llenas de comida que yo nunca había visto tanta abundancia. Había bandejas de plata con carnes asadas, fuentes de porcelana con ensaladas elaboradas, torres de frutas exóticas. Y recuerdo, Héctor bajó la voz, aunque estaban solos en el departamento, que en un momento dado, durante el banquete principal, la gente empezó a ponerse enferma. Al principio fue sutil. Algunos invitados se llevaban las manos al estómago. Otros se disculpaban para ir al baño. Pero luego empeoró rápidamente. Vi a hombres adultos doblarse de dolor, vomitando en las jardineras. Vi a mujeres desmayarse. Mi propio padre se puso gris, sudando frío, y tuvo que ser llevado de emergencia a un hospital. ¿Qué causó la intoxicación?, preguntó Laura, aunque ya conocía la respuesta del cuaderno de Elena. Héctor la miró directamente a los ojos. No fue intoxicación accidental, señorita. Fue veneno, deliberado. Alguien envenenó la comida de esa boda, intentando matar a don Patricio y a su círculo cercano. Pero el plan falló. Don Patricio, siempre paranoico, siempre desconfiado, había hecho que un catador probara su comida antes que él, un pobre hombre que trabajaba en la cocina de la hacienda. Ese hombre murió esa misma noche. Don Patricio apenas probó bocado de su propio plato. ¿Y qué pasó después?, presionó Laura. Héctor cerró los ojos, como si el recuerdo le doliera físicamente. La boda se detuvo inmediatamente. Trajeron policías, médicos. Sacaron a todos los invitados enfermos. Mi padre estuvo hospitalizado 3 semanas. Otros no corrieron con tanta suerte. 3 personas murieron en los días siguientes.
¿Y don Patricio? Don Patricio desató una cacería de brujas. Interrogó a todo el personal de la hacienda, a los cocineros, a los meseros, a los jardineros. Los torturaron hasta que alguien confesó. ¿Quién confesó? Una mujer. No recuerdo su nombre exacto, pero era alguien relacionado con la cocina. La arrestaron junto con otras 6 personas. Nunca hubo juicio público. Simplemente desaparecieron. Los rumores decían que don Patricio los había ejecutado personalmente en el sótano de su hacienda y que los cuerpos fueron enterrados en algún lugar de los terrenos. Nunca se encontraron. Elena Morales, susurró Laura. Estaba ella entre los arrestados. Héctor abrió los ojos y la miró con sorpresa. ¿Cómo sabes ese nombre? Era mi bisabuela, respondió Laura. Por eso estoy aquí. Necesito saber qué le pasó. Un silencio pesado llenó la habitación. Héctor se frotó la cara con ambas manos. Si era tu bisabuela, entonces lo siento mucho, dijo finalmente, porque si estuvo involucrada en la conspiración del veneno, no sobrevivió. Nadie que don Patricio considerara traidor sobrevivía. Laura sintió una presión en el pecho, aunque en el fondo ya lo sabía. El cuaderno de Elena terminaba abruptamente días antes de la boda, con una última entrada que decía: mañana todo cambia. Si esto sale mal, que al menos quede registro de por qué lo hicimos. No fue por locura, fue por justicia. Pero había algo que no cuadraba. Si Elena había muerto en 1937, ¿cómo era posible que su hija, la abuela de Laura, hubiera nacido en 1931 y sobrevivido? Laura sacó su teléfono y le mostró a Héctor una fotografía que había encontrado en la caja de metal. Una niña pequeña de unos 6 años, con ojos grandes y asustados, parada frente a un edificio que no reconocía. ¿Reconoces este lugar?, preguntó Laura. Héctor entrecerró los ojos, acercándose la foto. Es un orfanato, dijo. El orfanato de la Sagrada Familia. Estaba en las afueras de Puebla. Lo cerraron en los años 60, creo. ¿Por qué? Porque esa niña es mi abuela, dijo Laura. Y según los registros que encontré, fue llevada allí en agosto de 1937, días después de la boda. Héctor palideció visiblemente. Entonces tu bisabuela tuvo tiempo de esconder a su hija antes de que la atraparan. Probablemente sabía que no saldría viva de esto, y se aseguró de que al menos su hija sobreviviera. Laura sintió lágrimas quemándole los ojos, pero las contuvo. Su bisabuela Elena, una mujer que nunca conoció, había sacrificado su vida en un intento desesperado de justicia, sabiendo que fracasaría, sabiendo que moriría, pero asegurándose primero de que su hija estuviera a salvo. Era un acto de valentía y desesperación mezclados en partes iguales. Hay algo más que debes saber, dijo Héctor, su voz ahora apenas un susurro. Don Patricio, después de la boda envenenada, se volvió aún más paranoico, aún más brutal, pero también más cuidadoso. Nunca más asistió a eventos públicos donde no controlara absolutamente todo, y empezó una tradición familiar horrible. En cada boda importante de la familia Villarreal desde entonces, servían un plato especial solo para el patriarca de la familia, preparado por un cocinero personal que vivía prácticamente secuestrado en la hacienda, vigilado las 24 horas. Y antes de que don Patricio probara bocado, hacían que un prisionero, alguien que habían arrestado por alguna ofensa, lo probara primero. Si el prisionero moría, el cocinero era ejecutado y toda su familia. Si sobrevivía, don Patricio comía. Eso es monstruoso, susurró Laura. Así era don Patricio Villarreal. Y no fue el único. México está lleno de hombres así, ayer y hoy. Cambian los nombres, cambian las caras, pero el sistema persiste. Laura apagó su grabadora y agradeció a Héctor por su tiempo y su valentía al hablar. Salió del departamento con más preguntas que respuestas, pero también con una determinación renovada. Iba a contar esta historia. Iba a asegurarse de que el nombre de Elena Morales no quedara enterrado junto con su cuerpo en alguna fosa sin marcar. De regreso en 1937, en los días previos a la boda que cambiaría todo, Elena Morales vivía en un estado de tensión constante
que amenazaba con quebrarla por completo. Cada noche, cuando acostaba a sus dos hijos pequeños, Catalina de 6 años y Daniel de 4, en el catre estrecho que compartían en su cuarto de vecindad, se preguntaba si esa sería la última vez que los vería. Les cantaba canciones de cuna con voz temblorosa, les acariciaba el cabello hasta que se dormían, y luego se quedaba despierta mirando el techo agrietado durante horas, calculando probabilidades, imaginando escenarios, preparándose mentalmente para lo que vendría. Inés Carranza había resultado ser exactamente lo que parecía, una organizadora meticulosa, con una red de contactos que Elena nunca habría imaginado que existiera. Durante las semanas siguientes a su encuentro en el cementerio, Inés presentó a Elena a otros 6 conspiradores, cada uno con su propia historia de horror vinculada a don Patricio Villarreal. Había Pedro Salazar, un carpintero al que don Patricio había dejado en la ruina financiera después de robarle el diseño de un sistema de poleas que Pedro había inventado y patentado con el dinero que le había costado años ahorrar. Había Sofía Ruiz, cuyo hermano había sido encontrado ahorcado en su celda, después de ser arrestado por supuestamente insultar a uno de los hijos de don Patricio, un suicidio que nadie creía genuino. Había Tomás Jiménez, un periodista que había perdido su trabajo y su reputación después de intentar publicar un artículo sobre las condiciones laborales en las fábricas Villarreal. Cada uno de ellos se reunía en lugares diferentes cada vez, cambiando constantemente de ubicación para evitar ser detectados. Una noche en el sótano de una iglesia abandonada en el barrio de Analco. Otra tarde en el almacén vacío de un comercio que había cerrado. En una ocasión, se encontraron en un bosque de las afueras de la ciudad, hablando en susurros mientras la lluvia caía alrededor y convertía el suelo en barro. El plan que diseñaron era simple en teoría, pero enormemente complejo en ejecución. Sofía Ruiz, que trabajaba ocasionalmente como cocinera de eventos, había conseguido un puesto en el equipo que prepararía la comida para la boda Villarreal. Esto le daría acceso a la cocina de la hacienda. Elena, por su parte, conseguiría el veneno, una tarea que Inés le asignó con una seriedad absoluta. «Tienes contactos entre las curanderas y hierberas del mercado», le dijo Inés. «Necesitamos algo que sea potente, que actúe rápido, pero que no sea tan inusual que levante sospechas inmediatas si alguien lo detecta antes de tiempo». Elena conocía a doña Remedios, una anciana que vendía hierbas medicinales en el mercado de la Victoria y que tenía conocimientos profundos, casi sobrenaturales según algunos, sobre plantas, sus propiedades curativas y sus propiedades mortales. Fue a visitarla una tarde soleada, llevando como pretexto una consulta sobre un dolor de estómago persistente que decía tener su hija. Doña Remedios la recibió en su puesto, un rincón sombrío del mercado donde bolsas de arpillera llenas de hojas secas, raíces retorcidas y polvos de colores indefinibles se apilaban en estantes improvisados. La anciana, encorvada por la edad pero con ojos agudos que parecían ver más allá de las mentiras superficiales, estudió a Elena en silencio durante un largo momento. «No vienes por dolor de estómago, niña», dijo finalmente. «Vienes por algo mucho más oscuro. Puedo verlo en tu rostro. Has perdido a alguien y quieres venganza». Elena, sorprendida pero también aliviada de no tener que fingir, asintió lentamente. «Mi esposo. Lo mataron. Y el hombre responsable va a salirse con la suya como siempre, a menos que alguien haga algo». Doña Remedios suspiró profundamente, un sonido que pareció salir desde lo más profundo de sus pulmones cansados. «La venganza es un camino peligroso, Elena. Una vez que lo tomas, no hay vuelta atrás. Te consumirá, aunque logres lo que buscas». «¿Estás segura?» «Estoy segura», respondió Elena, y la firmeza en su voz sorprendió incluso a ella misma. La anciana rebuscó entre sus bolsas y sacó una pequeña, atada con un cordel, llena de un polvo grisáceo. «Esto es extracto concentrado de cicuta mezclado con semillas de estramonio molidas», explicó en voz baja. «Una cucharadita en la comida de una persona
causará convulsiones severas, parálisis progresiva y muerte en cuestión de 1 a 3 horas, dependiendo del peso y la salud de la víctima. Es doloroso. No es una muerte pacífica. Bien, dijo Elena, tomando la bolsita y guardándola en el bolsillo interno de su falda. Que no sea pacífica. Doña Remedios la detuvo antes de que pudiera irse, sujetándola por la muñeca con dedos sorprendentemente fuertes. Pero escúchame bien, niña. Este veneno no discrimina. Si lo usas en un banquete, en comida que será compartida, no solo matarás a tu objetivo, matarás a inocentes también. ¿Estás dispuesta a cargar con eso? Elena vaciló por primera vez. No había pensado en eso con suficiente profundidad. En su mente, el plan era envenenar el plato de don Patricio específicamente. Pero Sofía le había explicado que sería prácticamente imposible saber con certeza qué plato terminaría frente a don Patricio. Habría docenas de bandejas, meseros, cambios de última hora. La única opción realista era contaminar todo un lote de un plato específico y esperar que don Patricio comiera de él. Lo sé, mintió Elena, aunque la verdad es que no lo sabía completamente hasta ese momento. Pero es un precio que estoy dispuesta a pagar. Entonces que Dios tenga misericordia de tu alma, murmuró doña Remedios soltándola, porque los vivos no la tendrán. Los días previos a la boda se deslizaron con una rapidez aterradora. Elena apenas comía, apenas dormía. Pasaba las noches escribiendo en su cuaderno de tapas de cuero, documentando todo, cada nombre, cada conversación, cada detalle del plan. Si fallaba, si era capturada, al menos quería que quedara un registro. Quería que alguien, algún día, supiera por qué lo habían hecho. El 13 de agosto, un día antes de la boda, Elena llevó a sus hijos al orfanato de la Sagrada Familia. Les dijo que era solo por unos días, que mamá tenía que hacer un viaje de trabajo y que las monjas cuidarían de ellos. Catalina, su hija mayor, no era tonta. Miraba a su madre con ojos demasiado viejos para su edad y preguntó con voz pequeña, ¿vas a volver, mamá? Elena se arrodilló frente a ella, tomando su carita entre las manos. Voy a intentar con todas mis fuerzas volver, Catalina. Pero si no puedo, quiero que recuerdes algo. Tu papá era un hombre bueno que luchó por lo correcto. Y yo también estoy luchando por lo correcto. A veces, en este mundo cruel, los que luchan por lo correcto no ganan. Pero eso no significa que la lucha no valga la pena. ¿Entiendes? Catalina asintió, aunque probablemente no entendía del todo. Elena los abrazó a ambos con tanta fuerza que Daniel se quejó. Luego los entregó a la Madre Superiora del orfanato, una mujer severa, pero no cruel, que le prometió cuidar de ellos. Elena se alejó sin mirar atrás, porque sabía que si lo hacía, no tendría el valor de seguir adelante. La noche del 13 de agosto, el grupo conspirador se reunió por última vez en el sótano de la iglesia abandonada. Repasaron el plan una vez más. Sofía entraría a la cocina de la hacienda a las 6 de la mañana del día 14, como parte del equipo de cocineros contratados. Elena le entregaría el veneno a las 5:30, en un punto de encuentro acordado. Sofía lo mezclaría en la salsa especial que acompañaría el plato principal de carne asada, que se serviría durante el banquete. Pedro Salazar estaría entre los invitados, no porque fuera parte de la élite, sino porque había conseguido colarse como ayudante de uno de los meseros. Su tarea sería observar, confirmar que don Patricio comiera del plato envenenado y, si todo salía bien, crear una distracción para facilitar la huida de Sofía. Pero todos sabían la verdad. No habría huida. Una vez que don Patricio muriera envenenado en su propia hacienda, en la boda de su hijo, la venganza sería inmediata y total. Todos los presentes serían sospechosos, todos serían interrogados, y el círculo de don Patricio no se detendría hasta encontrar a los responsables. Por eso nos hemos asegurado, dijo Inés con voz firme, de que nuestras familias estén protegidas en la medida de lo posible. Documentos falsos, lugares de refugio, planes de escape para los que quedan atrás. No es perfecto. Nada puede serlo cuando te enfrentas a un poder así, pero es lo mejor que pudimos hacer.
Elena miró alrededor del círculo de rostros iluminados tenuemente por velas que parpadeaban en el sótano húmedo, rostros marcados por dolor, por rabia, por una determinación feroz. Se preguntó cuántos de ellos seguirían vivos en una semana. Si alguno de nosotros sobrevive, dijo Tomás Jiménez, el periodista, que cuente la historia, que se asegure de que la gente sepa que no fuimos asesinos locos. Fuimos personas desesperadas, empujadas al límite por un tirano que nunca enfrentó consecuencias. Todos asintieron en solemne acuerdo. El 14 de agosto de 1937 amaneció con un cielo despejado de un azul imposiblemente brillante, el tipo de día perfecto que los novios sueñan para sus bodas. Elena se despertó temblando a pesar del calor que ya se acumulaba en su cuarto desde temprano. Se vistió con la única ropa decente que tenía, un vestido gris oscuro que había sido de su madre. Se lavó la cara con agua fría de la jarra de cerámica agrietada que tenía sobre una mesita y salió a las calles aún silenciosas de Puebla. Se encontró con Sofía a las 5:30 en punto en un callejón detrás de la iglesia de San Francisco. Le entregó la bolsita de veneno envuelta en un pañuelo limpio. Sofía la tomó con manos firmes y la escondió en el bolsillo profundo de su delantal de cocina. «Ten cuidado», susurró Elena. «Revisan todo antes de que entre a la cocina». «Lo sé», respondió Sofía, «pero tengo mi historia lista. Si encuentran la bolsa, diré que es remedio para el dolor de estómago que me recetó una curandera. Polvo de hierbas. Nada sospechoso hasta que sea demasiado tarde». Las dos mujeres se miraron a los ojos por un momento largo, compartiendo en ese silencio todo lo que no podían decir en voz alta. Luego Sofía se dio la vuelta y desapareció en la madrugada, caminando hacia su destino en la hacienda Villarreal. Elena pasó el resto del día en un estado de ansiedad insoportable. No podía quedarse quieta. Caminó sin rumbo por las calles de Puebla, deteniéndose ocasionalmente en iglesias donde pretendía rezar, pero en realidad solo se sentaba en bancos de madera oscura, mirando fijamente los santos pintados en los retablos barrocos, preguntándose si existía realmente un Dios que vigilaba y, si existía, de qué lado estaba en esta guerra entre el poderoso y el desesperado. A las 3 de la tarde, la ceremonia nupcial comenzó en la Catedral de Puebla. Elena no asistió, por supuesto. No estaba invitada y su presencia habría levantado sospechas, pero caminó cerca de la catedral, mezclándose con los curiosos que se aglomeraban en la plaza principal para ver a los invitados elegantes llegar en automóviles lujosos, las mujeres con vestidos de seda y sombreros elaborados, los hombres con trajes de corte europeo y relojes de oro. Y allí, descendiendo de un Cadillac negro brillante, vio por primera vez en persona a don Patricio Villarreal. Era un hombre de estatura media, quizá 60 años, con cabello gris perfectamente peinado hacia atrás, un bigote recortado con precisión militar y ojos que incluso a distancia parecían fríos, calculadores. Vestía un traje negro con chaleco gris y una cadena de oro gruesa que cruzaba su pecho. Caminaba con la postura de alguien acostumbrado a que las multitudes se apartaran a su paso, lo cual hacían. Los policías que custodiaban la entrada de la catedral se cuadraban al verlo. La gente común bajaba la mirada. Los niños eran apartados por sus madres, como si don Patricio emitiera algún tipo de radiación tóxica. Elena lo observó con un odio tan puro y concentrado que sintió como le quemaba el pecho. Ese hombre, ese demonio con forma humana, había ordenado la muerte de Miguel, había destruido incontables vidas, y en unas pocas horas, si todo salía según el plan, estaría muerto. Pero había algo que la inquietaba mientras lo observaba. Don Patricio no parecía preocupado. No parecía un hombre que sospechara que su vida estaba en peligro. De hecho, parecía relajado, casi alegre, saludando a otros invitados con palmadas en la espalda y sonrisas amplias. ¿Podía ser tan arrogante? ¿O sabía algo que ellos no sabían? La recepción en la hacienda Villarreal comenzó al caer la tarde, cuando el sol empezaba su descenso lento hacia el horizonte y teñía el cielo de tonos naranjas y púrpuras que habrían sido hermosos en cualquier otro contexto.
pero que esa noche parecían presagios de sangre. La hacienda se alzaba imponente en las afueras de Cholula, rodeada por muros altos de piedra volcánica, coronados con vidrios rotos incrustados. Un mensaje claro para cualquiera que pensara en entrar sin invitación. Los jardines interiores, visibles solo después de cruzar el portón principal custodiado por hombres armados con rifles, eran vastos y meticulosamente cuidados, con fuentes de cantera que brotaban agua cristalina, senderos empedrados que serpenteaban entre rosales que perfumaban el aire con una dulzura casi empalagosa, y árboles centenarios que proyectaban sombras largas sobre el pasto perfectamente cortado. Más de 300 invitados fueron llegando en oleadas durante la hora siguiente, sus automóviles formando una procesión larga que avanzaba lentamente por el camino de acceso. Los hombres vestían sus mejores trajes, importados de Europa o confeccionados por sastres caros de la Ciudad de México. Las mujeres lucían vestidos de seda francesa, joyas que centelleaban bajo las luces de los faroles de gas que comenzaban a encenderse conforme la luz natural se desvanecía, y peinados elaborados que habían requerido horas de trabajo en los salones de belleza más exclusivos de Puebla. Elena logró colarse entre el personal de servicio adicional que había sido contratado para el evento. Se había puesto un uniforme sencillo de sirvienta que había comprado en un mercado de segunda mano. Se había recogido el cabello en un moño apretado y había bajado la mirada, adoptando la postura de sumisión y casi invisibilidad que caracterizaba a quienes servían a los poderosos. Los guardias en la entrada la dejaron pasar después de una revisión superficial, más interesados en los invitados que en el ejército de sirvientes anónimos que hacían posible estos eventos. Una vez dentro, Elena se movió con cuidado por los márgenes del evento, observando todo con ojos agudos, mientras fingía estar ocupada arreglando mesas o transportando bandejas vacías de un lugar a otro. Buscaba a Sofía entre el personal de cocina, pero no la veía por ningún lado. La cocina de la hacienda era un hervidero de actividad caótica y controlada simultáneamente, con cocineros gritando órdenes, pinches corriendo de un lado a otro con ingredientes, ollas enormes burbujeando en estufas de leña que convertían el espacio en un horno infernal. El olor a carnes asadas, especias, mantequilla derretida y pan recién horneado se mezclaba con el sudor de docenas de cuerpos trabajando bajo presión extrema. Elena finalmente localizó a Sofía en una esquina de la cocina, trabajando en una mesa apartada donde preparaba salsas en recipientes de cerámica. Sus manos se movían con rapidez profesional, mezclando ingredientes con cucharas de madera, probando sabores, ajustando con sal y pimienta. Pero Elena notó que sus movimientos eran demasiado rígidos, demasiado mecánicos. Sofía estaba aterrorizada, aunque hacía un trabajo admirable ocultándolo. Sus miradas se cruzaron por una fracción de segundo. Sofía hizo un gesto casi imperceptible con la cabeza, una confirmación. Lo había hecho. El veneno estaba mezclado en una de las salsas que acompañarían el plato principal. Elena sintió que su corazón se aceleraba hasta golpear dolorosamente contra sus costillas. Ya no había vuelta atrás. El mecanismo estaba en marcha. Solo quedaba esperar y ver si funcionaba. Afuera, en los jardines transformados en un salón de banquete al aire libre, las mesas largas cubiertas con manteles de lino blanco estaban dispuestas en filas perfectas. En el centro de cada una, centros de mesa elaborados con flores blancas y doradas competían por atención con candelabros de plata que sostenían velas gruesas. La mesa principal, elevada sobre una plataforma baja de madera para que todos pudieran ver a los novios y a la familia Villarreal, estaba adornada con aún más opulencia. Allí se sentaban Rodrigo Villarreal y su nueva esposa Ana Sofía, ambos sonrientes, aunque Elena podía detectar tensión en el rostro de la novia, como si ella también sintiera que algo no estaba del todo bien en este día que se suponía era el más feliz de su vida. Y por supuesto, en el centro absoluto de la mesa principal, en la silla más grande y ornamentada, estaba don Patricio Villarreal. Bebía champán de una copa de cristal tallado, conversaba animadamente con el gobernador del estado, sentado a su izquierda,
y con un empresario textil a su derecha. De vez en cuando, soltaba carcajadas que sonaban demasiado fuertes, demasiado performativas, como si quisiera asegurarse de que todos en el jardín supieran que él estaba pasando un momento maravilloso. La orquesta contratada para la ocasión, 12 músicos en trajes de gala, tocaba valses vieneses desde una plataforma construida especialmente para ellos. Algunas parejas ya bailaban en el área designada como pista de baile, moviéndose con la gracia estudiada de quienes habían tomado lecciones de baile en academias privadas. Pero detrás de toda esta fachada de celebración elegante y refinada, Elena podía sentir la tensión. Los guardias de don Patricio, al menos una docena de hombres corpulentos con armas apenas disimuladas bajo sus chaquetas, estaban posicionados estratégicamente alrededor del perímetro. Sus ojos nunca dejaban de moverse, escaneando constantemente a la multitud, buscando cualquier cosa fuera de lugar. Don Patricio no confiaba en nadie, ni siquiera en un evento organizado por él mismo para celebrar a su propio hijo. El banquete comenzó formalmente a las 8 de la noche. Los meseros, Elena entre ellos ahora que se había unido discretamente a su grupo, empezaron a servir el primer plato, una sopa de hongos cremosa en tazones de porcelana china, decorados con filigrana dorada. Elena llevó varios tazones a mesas de invitados que apenas la miraban, absortos en sus conversaciones sobre política, negocios, chismes de sociedad. Era como si los sirvientes fueran invisibles, meros autómatas sin voluntad propia. Luego vino el segundo plato, ensalada de lechuga francesa con nueces caramelizadas y vinagreta de frambuesa. Y después, el momento que Elena había estado esperando con una mezcla de terror y anticipación, el plato principal. Desde la cocina comenzaron a salir bandejas enormes de plata, cada una cargada con porciones generosas de lomo de res asado, papas rostizadas con romero, verduras glaseadas y, lo más importante, pequeños recipientes individuales de cerámica con salsa oscura y aromática. Elena sabía que no todas las salsas estaban envenenadas, solo las de un lote específico que Sofía había marcado discretamente con una pequeña mancha en el borde de cada recipiente. El plan era que esas salsas fueran servidas únicamente en la mesa principal, específicamente para don Patricio y los invitados más cercanos a él. Pero los planes, Elena los sabía en algún nivel profundo de su ser. Rara vez sobrevivían el contacto con la realidad. Pedro Salazar, el carpintero que se había infiltrado como ayudante de mesero, estaba entre quienes servían la mesa principal. Elena lo observaba desde su posición en el otro extremo del jardín, su corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que todos podían escucharlo. Vio cómo Pedro colocaba cuidadosamente frente a don Patricio un plato con carne perfectamente cortada y, junto a él, uno de los recipientes marcados de salsa. Don Patricio miró el plato con aprobación. Tomó su cuchillo y tenedor de plata, cortó un trozo de carne, lo bañó generosamente en la salsa oscura y se lo llevó a la boca. Elena dejó de respirar. Don Patricio masticó lentamente, sus ojos entrecerrados en concentración mientras evaluaba el sabor. Por un momento terrible y suspendido en el tiempo, Elena pensó que la había detectado, que el veneno tenía un sabor distintivo que lo delataría de inmediato. Pero entonces don Patricio tragó, sonrió ampliamente y declaró en voz alta para que todos en la mesa principal pudieran oír: «Excelente. Dile al chef que esta salsa es magnífica, probablemente la mejor que he probado». Varios invitados a su alrededor se rieron con esas risas falsas y aduladoras que la gente usa con los poderosos. Algunos también comenzaron a comer, probando la salsa de sus propios recipientes. Elena sintió náuseas. No solo don Patricio estaba comiendo del veneno, al menos 6 personas más en la mesa principal también lo hacían. Entre ellos estaba Ana Sofía, la novia, una joven inocente de apenas 19 años, cuyo único error fue enamorarse del hijo de un monstruo. Elena quiso gritar, quiso correr hacia la mesa y tirar los platos al suelo, pero sus piernas no respondían. Estaba paralizada, observando el horror que ella misma había ayudado a crear.
Pasaron 10 minutos, luego 15. Los invitados seguían comiendo, conversando, riendo. Don Patricio se sirvió más salsa y siguió devorando su comida con obvio placer. Elena comenzó a preguntarse si el veneno era real, si doña Remedios la había engañado, si todo esto había sido en vano. Pero entonces, a los 20 minutos exactos de que don Patricio diera su primer bocado, Elena notó que uno de los hombres sentados en la mesa principal, un empresario fornido de unos 50 años, se llevaba la mano al estómago con una expresión de incomodidad. Se disculpó discretamente con quienes estaban cerca y se levantó de la mesa caminando con prisa apenas disimulada hacia los baños de la hacienda. 3 minutos después, otra mujer de la mesa principal, vestida con un traje de noche verde esmeralda, palideció visiblemente. Sus labios se pusieron grises. Intentó levantarse, pero sus piernas cedieron y se derrumbó de vuelta en su silla. Su acompañante, alarmado, le preguntó qué pasaba. Ella trató de responder, pero solo logró emitir un gemido débil antes de inclinarse hacia un lado y vomitar violentamente sobre el mantel blanco. Fue como si alguien hubiera roto un dique. De pronto, en cuestión de segundos, el caos estalló. Otra persona en la mesa principal se dobló de dolor, agarrándose el abdomen con ambas manos mientras sudor frío le empapaba la frente. Luego, otra y otra. Ana Sofía, la novia, comenzó a convulsionar en su silla, sus ojos revolviéndose hacia atrás en sus cuencas mientras espuma blanca le salía de la boca manchando su vestido de novia inmaculado. Gritos comenzaron a llenar el jardín. ¡Llamen a un doctor! ¡Por el amor de Dios! ¡Llamen a un doctor! ¡Está envenenada! ¡La comida está envenenada! ¡Saquen a todos de aquí! Los invitados que no habían comido de la salsa contaminada se levantaron de sus mesas en pánico, tropezando unos con otros en su prisa por alejarse, por salir de la hacienda, por poner distancia entre ellos y lo que claramente era un atentado contra don Patricio Villarreal. La orquesta dejó de tocar abruptamente, los músicos mirando la escena con horror. Algunos dejaron caer sus instrumentos y también huyeron. Elena buscó con la mirada a don Patricio esperando verlo retorciéndose de dolor, verlo caer, pero lo que vio la congeló hasta los huesos. Don Patricio estaba de pie junto a su silla, completamente tranquilo, completamente ileso. No mostraba ningún síntoma, ninguno. Mientras a su alrededor al menos 8 personas se retorcían en agonía, él permanecía impasible, observando el caos con una expresión que Elena no podía descifrar desde la distancia. No era sorpresa, no era miedo, era satisfacción, triunfo, y entonces Elena comprendió con una claridad devastadora que la hizo querer gritar. Don Patricio no había comido de la salsa envenenada. No la había probado realmente. Todo había sido un teatro. De alguna manera, de alguna maldita manera, él había sabido sobre el veneno y había dejado que otros comieran mientras él fingía. En ese momento de horrible revelación, Elena sintió una mano fuerte agarrarla por el brazo. Se giró bruscamente y se encontró cara a cara con uno de los guardias de don Patricio, un hombre enorme con cara de pocos amigos y ojos muertos de depredador. Tú, gruñó, te vi mirando la mesa principal, te vi observando al patrón. Vienes conmigo. Elena intentó zafarse, pero el agarre era de hierro. No, protestó. Soy solo una sirvienta. No sé nada de esto. Por favor. El guardia la arrastró sin esfuerzo a través del jardín en caos, esquivando a invitados que corrían en todas direcciones, pasando junto a cuerpos que yacían inmóviles en el suelo, algunos todavía convulsionando, otros ya aterradoramente quietos. La llevó directamente hacia donde don Patricio seguía de pie, ahora rodeado por un círculo de sus hombres más leales, que habían formado un perímetro defensivo a su alrededor. «¡Patrón!», dijo el guardia empujando a Elena hacia adelante con tanta fuerza que ella tropezó y cayó de rodillas sobre el pasto. Esta mujer estaba actuando sospechosa. Creo que es parte de esto. Don Patricio bajó la mirada hacia Elena. Sus ojos, fríos e inexpresivos como los de un reptil, la estudiaron con una atención desapasionada,
que era más aterradora que cualquier expresión de rabia. «¡Levántala!», ordenó. 2 guardias la pusieron de pie, sujetándola por los brazos. Don Patricio se acercó hasta que estuvo a centímetros de su rostro. Elena podía oler su colonia cara, su aliento a champán. «¿Cómo te llamas?», preguntó con voz suave, casi gentil. «Elena», respondió ella, decidiendo que mentir no serviría de nada en este punto. «Elena Morales». «Morales», repitió don Patricio, como si saboreara el apellido. «¿Alguna relación con Miguel Morales?». «Era mi esposo». Don Patricio asintió lentamente, como si esto confirmara algo que ya sospechaba. «Entonces esto es venganza personal». «¡Qué predecible! ¡Qué patético!». Se apartó de ella y se dirigió a sus guardias. «Llévenla al sótano junto con cualquiera del personal de cocina que haya tenido acceso a la preparación del plato principal. Quiero nombres. Quiero saber quién más estuvo involucrado. Y lo quiero saber esta noche». «Don Patricio», suplicó Elena, su voz quebrándose. «Yo fui la que trajo el veneno. Los demás solo siguieron órdenes. Déjelos ir». Don Patricio se rió, pero fue una risa vacía, mecánica. «Qué noble. Pero no funciona así, Elena Morales. Todos pagan, siempre». Los guardias comenzaron a arrastrarla hacia la mansión. Elena luchó, pateó, gritó, pero era inútil. Mientras la alejaban, giró la cabeza y logró ver una última escena que se grabaría en su memoria para siempre. Ana Sofía, la joven novia, yacía inmóvil en el suelo junto a su silla volcada, su hermoso vestido de novia empapado en vómito y sangre que le salía de la nariz. Sus ojos estaban abiertos pero vidriosos, sin vida. Había muerto envenenada en su propia boda, víctima colateral de una venganza que ni siquiera había alcanzado su objetivo. Y don Patricio Villarreal, el verdadero objetivo, seguía de pie, vivo, victorioso, ordenando a sus hombres que controlaran la situación, mientras médicos llegaban corriendo con maletines negros para intentar salvar a los pocos que todavía respiraban. Elena fue arrastrada al interior de la hacienda, bajada por escaleras de piedra que descendían hacia la oscuridad, y arrojada en un sótano húmedo que olía a moho y a algo peor, algo orgánico y putrefacto. Escuchó gritos en otras partes del sótano. Reconoció la voz de Sofía suplicando entre sollozos. Reconoció la voz de Pedro maldiciendo. La puerta de metal se cerró con un estruendo final, dejándola en oscuridad casi total, excepto por una luz tenue que se filtraba por una rendija bajo la puerta. Elena se deslizó hasta quedar sentada en el suelo frío y húmedo, abrazando sus rodillas contra su pecho. Había fallado. No solo había fallado en matar a don Patricio, sino que había matado a inocentes. Había condenado a sus compañeros conspiradores, y lo peor de todo, había dejado a sus hijos huérfanos. Cerró los ojos y comenzó a llorar, pero no por ella misma. Lloraba por Miguel, por Catalina y Daniel, por Ana Sofía la novia muerta, por todos los que habían sido aplastados por la maquinaria implacable del poder de don Patricio Villarreal, y sabía que esto apenas comenzaba. Los interrogatorios, la tortura, la muerte lenta, todo estaba por venir. Los días que siguieron a la boda envenenada fueron un infierno de confusión, dolor y terror para la ciudad de Puebla. Los periódicos, controlados por intereses que respondían directa o indirectamente a don Patricio Villarreal, publicaron versiones sanitizadas de los eventos, hablando de una intoxicación alimentaria accidental que había afectado a varios invitados durante una celebración familiar privada. Los nombres de los muertos fueron omitidos en las primeras ediciones, reemplazados por frases vagas como lamentables pérdidas y víctimas de circunstancias imprevistas. Pero en los barrios populares, en los mercados, en las cantinas donde los trabajadores se reunían después de sus turnos extenuantes, la verdad circulaba en susurros. Había sido un atentado. Alguien había intentado envenenar a don Patricio. Y ese alguien, junto con todos sus cómplices reales o imaginados, estaba pagando un precio terrible en los sótanos de la hacienda Villarreal. Elena Morales no supo cuánto tiempo estuvo en ese sótano. La oscuridad constante, interrumpida solo por las visitas de los interrogadores, había borrado cualquier sentido del paso del tiempo. Podían haber sido días o semanas,
Los interrogatorios eran brutales, pero metódicos. Querían nombres, conexiones, saber quién más estaba involucrado, más allá del círculo obvio de personas arrestadas en la hacienda. Elena resistió al principio. Se negó a hablar, pero los métodos de los hombres de don Patricio eran efectivos. No usaban solo violencia física, aunque esa también estaba presente en forma de golpes que le dejaron costillas rotas y un ojo hinchado hasta cerrarse completamente. Usaban algo peor, amenazas contra sus hijos. Le dijeron que habían encontrado a Catalina y Daniel en el orfanato. Le dijeron que a menos que cooperara completamente, los niños serían entregados a un burdel, donde morirían lentamente de enfermedades o abuso. No sabían, susurró Elena entre labios partidos, que mis hijos ya están a salvo. Los documentos de identidad falsos que Inés Carranza había conseguido para ellos significaban que nadie los encontraría bajo los nombres que estos hombres buscaban. Era una pequeña victoria, el único consuelo en medio de su tortura. Sofía Ruiz, la cocinera, no tuvo tanta suerte o tanta fortaleza. En algún momento durante el tercer o cuarto día, Elena escuchó sus gritos cesando abruptamente. Luego silencio. Cuando trajeron comida a Elena, una papilla gris e incomible en un tazón de metal oxidado, el guardia comentó con indiferencia: «Tu amiga la cocinera se colgó en su celda. Lástima. Todavía teníamos preguntas para ella». Elena supo que era mentira. Sofía había sido asesinada, probablemente después de decirles todo lo que sabía, dejando de ser útil. Pedro Salazar aguantó más tiempo. Elena podía escuchar sus gritos de dolor resonando por los pasillos del sótano, gritos que se transformaban gradualmente en súplicas incoherentes de piedad. Pero don Patricio Villarreal no conocía la piedad. Fue en lo que Elena estimaba era el quinto día de su cautiverio cuando la puerta de su celda se abrió y, en lugar de los interrogadores habituales, entró el propio don Patricio. Venía solo, sin guardias, lo cual, de alguna manera, era aún más aterrador. Se sentó en una silla de madera que alguien había colocado en la celda con anticipación, cruzó las piernas con elegancia y observó a Elena acurrucada en el suelo cubierta de sus propias heridas y suciedad. «Elena Morales», comenzó con voz tranquila, casi conversacional, «has causado un problema considerable. 3 de mis invitados murieron. 5 más estuvieron hospitalizados durante semanas. Mi nuera, la esposa de mi hijo, murió en su propia boda. ¿Tienes idea de lo que eso hace a la reputación de mi familia? Del escándalo que podría haber sido si yo no controlara los medios de comunicación?» Elena lo miró con todo el desprecio que podía reunir. «Usted mató a mi esposo, destruyó mi vida. ¿Qué esperaba? ¿Que me quedara callada y aceptara la injusticia?» Don Patricio sonrió, pero no había humor en esa expresión. «Tu esposo era un agitador, un comunista probablemente. Estaba organizando a mis trabajadores para que se rebelaran contra mí. No podía permitirlo. El orden debe mantenerse, Elena. El orden es lo único que separa la civilización del caos. Su orden está construido sobre cadáveres», escupió Elena. «Como todo orden en la historia de la humanidad», respondió don Patricio sin alterarse. «Los romanos, los aztecas, los españoles, todos los imperios se construyen sobre sangre. La única diferencia es que yo soy honesto sobre ello, al menos conmigo mismo. No me escondo detrás de retórica noble sobre justicia o democracia. Ejerzo poder porque puedo, y los que no pueden soportarlo son eliminados. Es simple, es eficiente, es monstruoso, quizá, pero es efectivo». Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en sus rodillas. «Déjame preguntarte algo, Elena. ¿Valió la pena? Tu venganza mató a personas inocentes. No me alcanzó a mí. Destruiste tu propia vida y la de tus compañeros por nada. Tu esposo sigue muerto. Tú estarás muerta pronto. Tus hijos crecerán como huérfanos. ¿Realmente crees que lograste algo?» Elena guardó silencio por un largo momento. Luego, con una voz débil pero firme, respondió: «Al menos lo intenté. Al menos luché». «Eso es más de lo que la mayoría puede decir». Don Patricio se rió amargamente. «Admiro tu espíritu, aunque sea estúpido.
Lástima que ese espíritu no pueda ser quebrado y dirigido hacia fines más útiles. Se puso de pie, sacudiendo polvo imaginario de sus pantalones perfectamente planchados. Te voy a hacer una oferta, Elena, una que probablemente rechazarás porque eres una idealista tonta, pero la haré de todas formas. Hay otras personas involucradas en esta conspiración. Inés Carranza, por ejemplo. Sé que ella fue la organizadora principal. Dame su ubicación. Dime dónde puedo encontrarla, y haré que tu muerte sea rápida, indolora, y me aseguraré de que tus hijos sean colocados en una buena familia, no en el orfanato donde los dejaste. Elena sintió una oleada de odio tan intensa que casi la ahogó. Váyase al infierno. Don Patricio suspiró teatralmente. Esperaba esa respuesta, pero tenía que intentarlo. Se dirigió hacia la puerta, luego se detuvo y se giró una última vez. Para tu información, no sabía sobre el veneno específicamente, pero sabía que algo iba a pasar. Tengo informantes por toda la ciudad, Elena. Uno de tus compañeros conspiradores era uno de ellos. Me dijeron que se estaba planeando un atentado contra mí durante la boda. No sabían los detalles exactos, pero sabían lo suficiente. Así que tomé precauciones. ¿Qué precauciones?, preguntó Elena, aunque ya temía la respuesta. Hice que un catador probara mi comida antes que yo, un hombre que trabajaba en mi cocina, un tal Fernando Reyes. Probó cada plato 30 minutos antes de que me lo sirvieran a mí. Cuando vi que la salsa en mi plato tenía una pequeña marca en el borde del recipiente, algo que no debería estar ahí, supe que ese era el plato envenenado, así que fingí comerlo. Actué para mis invitados, pero en realidad escupí cada bocado discretamente en mi servilleta. Fernando, el pobre idiota, ya había muerto en la cocina a esas alturas, y cambié mi plato marcado por uno limpio cuando nadie miraba. Elena sintió náuseas. Entonces, usted sabía y dejó que otros comieran. Claro, ¿por qué desperdiciar una buena oportunidad para hacer una demostración? Ahora todos en Puebla saben lo que pasa cuando intentan atacarme. Vieron el caos, vieron a la gente muriendo, y saben que yo sobreviví intacto. Soy invencible, Elena. Soy un dios en esta ciudad. Y tú eres solo polvo bajo mis pies. Salió de la celda y la puerta se cerró con un estruendo metálico final. Elena se quedó sola en la oscuridad, procesando lo que acababa de escuchar. Don Patricio había sabido. Había sacrificado deliberadamente a sus propios invitados, incluyendo a su nuera, solo para hacer un punto. No era simplemente malvado. Era algo mucho peor. Era alguien que veía a las personas como peones en un juego, completamente prescindibles en su búsqueda de poder absoluto. Los días siguientes se volvieron borrosos. Los interrogatorios cesaron. Al parecer, habían extraído toda la información útil que podían de los conspiradores capturados. Pedro Salazar murió de sus heridas, o eso le dijeron a Elena. Tomás Jiménez, el periodista, logró suicidarse realmente, cortándose las venas con un pedazo de metal que había arrancado de su catre. Los demás simplemente desaparecieron de sus celdas uno por uno, llevados a quién sabe dónde, para quién sabe qué destino final. Elena esperaba su turno. Se había resignado a la muerte. Rezaba no por salvación, sino porque fuera rápida y porque sus hijos, donde quiera que estuvieran, nunca supieran los detalles completos de lo que su madre había hecho. Pero su muerte no llegó como esperaba. Una noche, la puerta de su celda se abrió y entraron dos hombres que no reconoció. No eran los guardias habituales, eran más jóvenes, con rostros que mostraban algo parecido a compasión, remordimiento. Elena Morales, dijo uno de ellos en voz baja, tenemos órdenes de don Patricio de ejecutarte esta noche, pero... Se miró a los pies, incómodo. Hay algunas personas que quieren darte una última oportunidad, no de escapar, eso sería imposible, pero de contar tu historia, de dejar un registro. ¿Qué?, preguntó Elena confundida, su mente embotada por días de hambre y dolor. El otro hombre sacó un cuaderno pequeño y un lápiz. Hay un sacerdote, Padre Agustín se llama. Hace trabajos para don Patricio, pero también tiene conciencia. Nos pagó para que te diéramos esto. Dice que escribas todo lo que pasó, todos los nombres, todas las fechas,
toda la verdad. Él lo guardará, y algún día, cuando sea seguro, lo hará público. Es lo único que podemos ofrecerte. Elena tomó el cuaderno con manos temblorosas. Era de tapas de cuero gastado, probablemente usado antes para algo mundano como llevar cuentas de una tienda. Ahora sería su testamento. Pasó las siguientes horas, que ella sabía serían las últimas de su vida, escribiendo con una urgencia febril. Su letra, normalmente clara y ordenada, salía garabateada, torpe, a veces apenas legible, mientras luchaba contra la fatiga y el dolor de sus manos heridas. Pero escribió todo: los nombres de los conspiradores, la historia de Miguel, el plan del veneno, la traición, la boda, la revelación de don Patricio, todo. En la última página escribió una nota dirigida a sus hijos. Catalina y Daniel, si algún día leen esto, quiero que sepan que los amaba más que a mi propia vida. Lamento haberlos dejado. Lamento que tengan que crecer sin padre ni madre. Pero no lamento haber luchado contra la injusticia, aunque fracasara. Espero que ustedes vivan en un México mejor que el que yo conocí. Un México donde los monstruos como don Patricio Villarreal no puedan existir. Los amo. Siempre. Mamá. Y cerró el cuaderno y lo entregó a los guardias. Ellos lo tomaron con cuidado, casi reverencia, y uno de ellos lo escondió dentro de su chaqueta. «Es hora», dijo el otro. Elena asintió. Se puso de pie con dificultad, sus piernas apenas sosteniéndola, después de días sin movimiento real. La llevaron no al patio de ejecución que había imaginado, sino a una habitación diferente del sótano. Allí había una silla, y sobre una mesa al lado, una jeringa con líquido claro. «Será rápido», le dijeron. «Morfina. Es más de lo que don Patricio suele ofrecer. Alguien intervino por ti. Probablemente el padre Agustín», pensó Elena. Un último acto de piedad de alguien que vivía en el mundo gris, entre el bien y el mal. Se sentó en la silla, extendió su brazo, y mientras la aguja entraba en su vena y el frío del líquido se extendía por su cuerpo, Elena Morales pensó en Miguel, en sus hijos, en todos los que habían muerto bajo el yugo de don Patricio Villarreal. Y entonces pensó en algo que don Patricio había dicho, que era invencible, un dios. Pero los dioses mueren, pensó Elena mientras la oscuridad la reclamaba. Tarde o temprano, todos los dioses mueren. De vuelta, en 2024, Laura Mendoza se encontraba en su habitación de hotel en Puebla, rodeada de documentos, fotografías y grabaciones que había acumulado durante semanas de investigación obsesiva. Sobre la cama individual extendió una cronología visual que había construido con fichas y cuerdas, como los detectives en las series policíacas, conectando eventos, personas, lugares. La boda del 14 de agosto de 1937. La muerte de Elena Morales en fecha desconocida pero estimada en agosto o septiembre del mismo año. La supervivencia de sus hijos en el orfanato. La continuación del Imperio Villarreal durante décadas más. Pero había una pieza del rompecabezas que todavía no encajaba. El cuaderno de Elena, que Laura había heredado, era detallado hasta los días previos a la boda. Pero luego había un vacío. No había registro directo de lo que pasó en los días posteriores al envenenamiento fallido, ni de cómo exactamente murió Elena, ni de qué pasó con los otros conspiradores. Era como si esa parte de la historia hubiera sido deliberadamente borrada. Laura sabía que necesitaba encontrar registros oficiales, actas de defunción, registros hospitalarios, cualquier cosa. Pero cuando había buscado en los archivos municipales bajo el nombre Elena Morales, no había encontrado absolutamente nada, ningún certificado de defunción, ningún registro de entierro, nada. Era como si Elena Morales hubiera dejado de existir en el papel después de agosto de 1937, lo cual significaba que su muerte probablemente nunca fue registrada oficialmente. Había sido asesinada en secreto, y su cuerpo, como los de tantos otros desaparecidos de esa época, nunca recibió un entierro apropiado. Laura se frotó los ojos cansados y miró su computadora portátil.
Había estado transcribiendo las entrevistas que había realizado, incluyendo la larga conversación con Héctor Villarreal, pero necesitaba más. Necesitaba encontrar a alguien que hubiera conocido directamente a Elena, o al menos que tuviera información de primera mano sobre su destino final. Fue entonces cuando recordó algo que Héctor había mencionado de pasada. Un nombre, Padre Agustín. Había dicho que era un sacerdote que hacía trabajos para don Patricio, pero que también tenía conciencia. Laura abrió su laptop y comenzó a buscar en bases de datos eclesiásticas, en registros históricos de la diócesis de Puebla. Y allí, enterrado en un archivo PDF, escaneado, de documentos de la década de 1930, encontró una referencia: Padre Agustín Romero, párroco auxiliar de la Iglesia de San José, conocido por su trabajo con prisioneros y por administrar últimos sacramentos. Había muerto en 1962 a los 83 años. Laura sintió un destello de esperanza. Si el padre Agustín había administrado últimos sacramentos, probablemente había llevado registros. Los sacerdotes meticulosos siempre lo hacían, especialmente en esa época. Pero esos registros serían privados, guardados en archivos de la iglesia que no eran fácilmente accesibles al público. Al día siguiente, Laura visitó la vieja iglesia de San José, un edificio colonial de piedra volcánica oscura, con un campanario que se alzaba torcido después de décadas de sismos. El interior olía a incienso antiguo, a madera barnizada y a ese aroma particular de devoción acumulada a lo largo de siglos. Encontró al párroco actual, un hombre de unos 60 años con lentes gruesos y una expresión perpetuamente cansada, ordenando misales en la sacristía. Laura se presentó, explicó que era investigadora histórica trabajando en un libro sobre Puebla en la década de 1930 y preguntó si podría tener acceso a registros antiguos de la parroquia, específicamente aquellos relacionados con el padre Agustín Romero. El párroco, cuyo nombre era Padre Miguel, la miró con una mezcla de curiosidad y recelo. ¿Por qué específicamente el padre Agustín?, preguntó. Porque creo que él tuvo contacto con algunas personas relacionadas con mi investigación, respondió Laura con honestidad parcial. Personas que murieron en circunstancias poco claras durante ese período. El padre Miguel suspiró. Los registros de confesiones y últimos sacramentos son confidenciales, ¿sabes? No puedo simplemente entregarlos a cualquier investigador que llegue pidiendo. No estoy pidiendo confesiones, aclaró Laura rápidamente. Solo registros de fechas, nombres, cualquier cosa que pueda ayudarme a establecer una cronología básica de eventos. El sacerdote la estudió en silencio por un momento largo. Finalmente dijo: «Dame tu información de contacto. Voy a consultar con el obispado. Si aprueban el acceso, te llamaré. No prometo nada». Laura le dio su número de teléfono y se retiró, sabiendo que probablemente esa consulta tomaría semanas si es que alguna vez sucedía. Pero para su sorpresa, recibió una llamada del padre Miguel apenas 2 días después. «Puedes venir mañana a las 2 de la tarde», le dijo sin preámbulos. «Encontré algo que creo que te interesará, algo que el padre Agustín dejó específicamente con instrucciones de que fuera compartido con investigadores legítimos cuando suficiente tiempo hubiera pasado. Al parecer, consideró que 90 años eran suficientes». Al día siguiente, Laura se encontró sentada en una pequeña oficina en la parte trasera de la iglesia, con el padre Miguel colocando frente a ella una caja de metal oxidada que había sido sellada con cera y marcada con una etiqueta escrita a mano: «No abrir hasta 1987. Para preservación histórica. Padre A. Romero». El padre Miguel rompió el sello, que ya había sido roto previamente en 1987 por su predecesor, y abrió la caja. Dentro había varios documentos, cartas amarillentas y, para el shock absoluto de Laura, un cuaderno de tapas de cuero gastado que reconoció inmediatamente como idéntico al que su abuela le había dejado. «Es el mismo», susurró Laura. «El cuaderno de Elena». «¿Conocías de su existencia?», preguntó el padre Miguel sorprendido. «Mi abuela tenía uno igual.
Pensé que era el único, pero Laura tomó el cuaderno con manos temblorosas y lo abrió. La caligrafía era definitivamente de Elena, pero las entradas eran diferentes. Este cuaderno cubría los días posteriores a la boda, los días en el sótano, las torturas, los interrogatorios y finalmente, en las últimas páginas, una nota que Elena había escrito horas antes de su ejecución. Laura leyó esa nota final con lágrimas corriendo por su rostro. Era desgarradora en su simplicidad, su resignación, pero también su persistente esperanza de que algún día la verdad saldría a la luz. Debajo del cuaderno había una carta del padre Agustín mismo, fechada en 1960, 2 años antes de su muerte. Laura la leyó en voz alta para el padre Miguel, a quien corresponda en el futuro. He guardado estos documentos durante 23 años, con la esperanza de que algún día México sea un país donde contar estas verdades no resulte en más muertes. Elena Morales fue ejecutada por orden de don Patricio Villarreal el 23 de agosto de 1937. Yo administré sus últimos sacramentos y recibí su confesión final. Ella me entregó este cuaderno pidiendo que lo preservara hasta que fuera seguro hacerlo público. Los otros conspiradores sufrieron destinos similares. Sofía Ruiz fue ahorcada. Pedro Salazar murió de tortura. Tomás Jiménez se quitó la vida. Inés Carranza, la organizadora principal, nunca fue capturada. Logró escapar de Puebla y, hasta donde sé, vivió bajo identidad falsa en algún lugar del norte del país. Don Patricio Villarreal era un monstruo, pero no era el único. México está lleno de hombres poderosos que actúan con impunidad absoluta, destruyendo vidas sin consecuencias. He vivido con la culpa de servir a uno de estos hombres, de administrar sacramentos en su hacienda, de bendecir sus bodas y bautizos mientras sabía las atrocidades que cometía. Me digo a mí mismo que lo hice para poder ayudar a sus víctimas, para darles algún consuelo en sus últimas horas. Pero la verdad es que también fui un cobarde, temía por mi propia vida, y por eso, aunque preservo estos registros, no tuve el valor de hacerlos públicos durante la vida de don Patricio. Si estás leyendo esto, espero que uses esta información con sabiduría, no para buscar venganza contra los descendientes de los Villarreal, quienes no cargaron directamente con los crímenes de su patriarca, sino para recordar, para asegurarte de que los nombres de Elena Morales y de todos los que lucharon contra la tiranía no sean olvidados. La memoria es el único juicio que podemos darle a los muertos. Padre Agustín Romero. Laura cerró la carta con cuidado. Miró al padre Miguel. ¿Puedo llevarme copias de todo esto? Puedes llevarte los originales, respondió el sacerdote. La iglesia los ha guardado durante demasiado tiempo. Es hora de que salgan a la luz. Laura pasó las siguientes semanas completando su investigación. Rastreó el destino de los hijos de Elena. Catalina, su abuela, había sido adoptada de niña por una familia de clase media en la Ciudad de México, bajo el nombre de Catalina Ruiz, nunca sabiendo su verdadero apellido hasta que tuvo acceso a sus documentos de adopción ya de adulta. Daniel, su hermano menor, había muerto trágicamente de tuberculosis a los 12 años en el mismo orfanato donde fue dejado. Laura también investigó qué había pasado con la familia Villarreal. Don Patricio había muerto en 1964, no de vejez pacífica, sino asesinado por su propio sobrino en una disputa por herencia, exactamente como Héctor le había contado. Su imperio fue dividido entre múltiples herederos que lucharon entre sí durante décadas, diluyendo gradualmente el poder absoluto que don Patricio había ejercido. La última fábrica Villarreal cerró en 1998. La hacienda en Cholula, escenario de la boda maldita, fue vendida en 2005 a un desarrollador inmobiliario que la convirtió en un complejo de condominios de lujo. Pero lo más perturbador que Laura descubrió fue que la historia de don Patricio Villarreal no era única ni excepcional. Era un patrón que se repetía una y otra vez en la historia de México. Hombres poderosos que controlaban regiones enteras a través del miedo y la violencia. Gobiernos que miraban hacia otro lado o participaban activamente en la opresión.
y personas comunes y corrientes que intentaban resistir y eran aplastadas sistemáticamente. Y ese patrón, Laura lo sabía, continuaba hasta el presente. Los nombres cambiaban, los métodos se modernizaban, pero la estructura fundamental de impunidad y poder sin control permanecía intacta. Laura escribió su libro durante 6 meses, trabajando obsesivamente, a menudo hasta el amanecer. Lo tituló El banquete envenenado, Elena Morales y la resistencia olvidada de Puebla. Cuando lo publicó con una editorial académica pequeña pero respetada, no esperaba que causara mucho impacto. Pensó que tal vez algunos historiadores lo leerían, tal vez se discutiría en algunos círculos académicos. Pero entonces el libro fue reseñado en un suplemento cultural de un periódico nacional importante. Y luego un podcast popular de crímenes históricos dedicó 3 episodios a la historia. Y de repente, la historia de Elena Morales estaba siendo compartida en redes sociales, discutida en programas de radio, analizada en artículos de opinión. La ciudad de Puebla se vio forzada a confrontar un capítulo oscuro de su historia que había sido deliberadamente suprimido durante casi un siglo. Hubo llamados para que se erigiera un monumento en honor a Elena Morales y a los otros conspiradores. Hubo debates acalorados sobre si debían ser considerados mártires o terroristas fracasados. Laura dio entrevistas, participó en paneles de discusión, visitó universidades para hablar sobre su investigación, y en cada presentación hacía énfasis en el mismo punto. Esta historia no es solo sobre el pasado, es sobre el presente y el futuro. Mientras México siga siendo un país donde los poderosos actúan con impunidad, decía Laura en estas presentaciones, mientras las víctimas de injusticia no tengan acceso real a justicia, mientras tengamos que esperar 90 años para poder contar verdades sin temer por nuestras vidas, entonces seguimos viviendo en el México de don Patricio Villarreal. Los nombres han cambiado, las tecnologías son diferentes, pero la estructura de poder permanece. En una de estas presentaciones, en una universidad en la Ciudad de México, una mujer mayor de aproximadamente 80 años se acercó a Laura después de la charla. Tenía lágrimas en los ojos. «Yo conocí a Catalina Morales», dijo la mujer con voz temblorosa. «Tu abuela. Fuimos compañeras de trabajo en los años 60. Ella nunca me contó la historia completa de su madre, pero siempre llevaba consigo una tristeza profunda, como si cargara un peso invisible. Ahora entiendo por qué». Laura sintió un nudo en la garganta. ¿Le dijo algo sobre Elena? ¿Algún recuerdo? La mujer asintió. Una vez, estábamos tomando café durante un descanso, y alguien mencionó algo sobre justicia social, y Catalina dijo algo que nunca olvidé. Dijo, «Mi madre me enseñó que hay peores cosas que morir. Vivir sin luchar por lo correcto es una de ellas». En ese momento no entendí completamente lo que quería decir, pero ahora, después de escuchar tu presentación, lo entiendo perfectamente. Laura abrazó a la mujer, y ambas lloraron en silencio por unos momentos, compartiendo un dolor que trascendía generaciones. Esa noche, de vuelta en su departamento, Laura abrió su laptop y comenzó a escribir un nuevo proyecto, un documental. Quería llevar la historia de Elena Morales más allá de los círculos académicos, llegar a la gente común, especialmente a los jóvenes que necesitaban entender que la historia no es algo muerto y lejano, sino algo vivo que continúa moldeando el presente. Mientras escribía el guión, pensó en Elena escribiendo su cuaderno en esa celda oscura, horas antes de su muerte. Pensó en el acto de fe que representaba escribir esa verdad, sin saber si alguien la leería alguna vez. Pensó en todos los otros Elena Morales a lo largo de la historia de México, aquellos cuyos nombres nunca fueron preservados, cuyas historias se perdieron para siempre. Pero también pensó en algo más. Pensó en el poder de la memoria, en cómo una sola voz preservada puede eventualmente convertirse en un coro, en cómo la verdad, aunque sea enterrada durante décadas, tiene una forma persistente de salir a la superficie cuando las condiciones son adecuadas. Don Patricio Villarreal había creído que era un dios, invencible y eterno, pero estaba muerto. Su imperio estaba desmantelado. Su nombre, que alguna vez inspiró terror,
ahora inspiraba desprecio. Y Elena Morales, una mujer pobre que murió anónimamente en un sótano, ejecutada por atreverse a resistir, ahora era recordada. Su historia estaba siendo contada. Su valentía estaba siendo honrada. En el gran esquema de las cosas, Laura se dio cuenta. La victoria no siempre se mide en el momento inmediato. A veces se mide en generaciones. A veces la única victoria posible es asegurarse de que la verdad sobreviva, aunque los que la vivieron no lo hagan. Elena Morales no había matado a don Patricio Villarreal. Su conspiración había fallado, pero había logrado algo más importante. Había preservado la memoria, había dejado un registro, y ese registro, casi un siglo después, finalmente estaba cumpliendo el propósito para el cual fue creado: asegurarse de que la injusticia no quedara sin documentar, de que las víctimas no quedaran sin nombre, de que la resistencia, aunque fracasara, no quedara sin honrar. Laura terminó de escribir el guión del documental cuando el sol comenzaba a salir sobre la Ciudad de México. Guardó el archivo, cerró su laptop y caminó hacia la ventana de su departamento. Desde allí podía ver los edificios extendiéndose en todas direcciones. Millones de personas comenzando su día, cada una con sus propias luchas, sus propias historias, y pensó que en algún lugar de esa vasta ciudad probablemente había alguien más escribiendo en un cuaderno, documentando una injusticia, preservando una verdad que algún día, quizá en décadas, saldría a la luz. Porque eso es lo que hacen los resistentes. No siempre ganan, pero tampoco se rinden, y dejan huellas, por pequeñas que sean, para que otros las sigan. La historia de Elena Morales había terminado en 1937, pero su legado apenas comenzaba. Y en eso, pensó Laura, con una pequeña sonrisa triste, había una victoria que ningún don Patricio Villarreal podría jamás arrebatar. La memoria no muere, y mientras haya alguien dispuesto a recordar, a contar, a preservar, la lucha continúa.